Saludo de proximidad. Estamos aquí hoy para poder compartir con ustedes nuestra experiencia de fe, nuestra reflexión, nuestra vida en torno a un magnífico texto como es el Apocalipsis. Pero comprendido desde un lugar muy especial y particular, comprendido como un espacio de resistencia, como un libro que anima la esperanza y que nos está invitando cada momento a poder construir escenarios donde reine la justicia, la paz. Y que solo es posible eso desde la experiencia de Cristo resucitado. Por eso, Diana, Lice, Steven y William, estamos aquí para poder compartir con ustedes tres cositas fundamentales. Vamos a empezar compartiendo con ustedes una referencia general del texto. Dos, vamos a hacer un análisis teológico. Y finalmente vamos a mirar cómo esta palabra se hace presente en nuestra realidad hoy, sobre todo en ese momento que estamos viviendo unas situaciones de pandemia y realidad. Quedamos así, acompañados, orando, estudiando y transformando. La opción por Cristo siempre estará acompañada de un estilo de vida radical. A medias con Él no se puede hacer nada. Esto se ha visto en el transcurso de la historia y en la actualidad. El mensaje de Cristo Jesús busca la justicia, y esto siempre estará en contra de la política, que siempre le da mucho a los que más tienen y nada a los que sufren. Apocalipsis es una invitación a recordar nuestro papel como testigos del mensaje de Jesús, en medio de un mundo frío, egoísta, que ha perdido sensibilidad por el prójimo. Un cristiano debe estar en contra de toda política que busque formar divisiones y que solo utilice al pueblo para alcanzar más poder y más riqueza. El libro del Apocalipsis no busca crear enfrentamiento, ni ejércitos que sean resistencia, pero sí trae en sus líneas palabras esperanzadoras que buscan terminar con el sufrimiento, con la desigualdad. Se trata de tener fuerza para resistir. El cristiano debe ser firme y coherente en su mensaje, siempre debe ser un gestor de cambio, y este libro es un pequeño manual para entender que frente a la opresión, división y desigualdad, el amor, la unión, la proximidad con el que te rodea son las armas para resistir y luchar por un mundo mejor, por un cielo nuevo y una tierra nueva que debe iniciar aquí, en nuestra actualidad. El Apocalipsis debe ser entendido desde su marco histórico para comprenderlo como un mensaje renovador. Se dice que fue compuesto en los años de la segunda generación cristiana, más o menos entre los años 70 y 110 después de Cristo, cuando los testigos directos de Jesús habían desaparecido y la zozobra reinaba y se presentaban divisiones con otros grupos judíos. No ha sido fácil precisar el lugar donde el libro se escribió, pero sí se percibe que está dirigido a un pueblo que sufría persecución, exclusión social y en algunos momentos hasta la muerte, algo muy parecido con nuestra actualidad. Apocalipsis 3, 11 al 18. Y vi otra de la tierra, otra bestia que tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia, que ejercía el poder de la primera bestia, siempre estaba a favor de esta. Hizo que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, a la que se había curado de su llaga mortal. Realizaba grandes prodigios hasta el punto de hacer bajar fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Y por los prodigios que se le permitió realizar a favor de la primera bestia, sedujo a los habitantes de la tierra, diciéndoles que le hicieran una imagen en honor a la bestia que había sido herida a espada y sobrevivió. También se le permitió dar vida a la imagen de la bestia, para que incluso la imagen pudiese hablar, y se le concedió dar muerte a los que no adoraran a la imagen de la bestia. Hizo que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dejara poner una marca en la mano derecha o su frente, de forma que nadie podía comprar algo ni venderlo si no llevaba la marca con el nombre de la bestia o con el número de su nombre. En esto consiste la sabiduría. Quien tenga inteligencia, describa el número de la bestia, pues se trata del número de un ser humano, y su número es 666. Estas interpretaciones, algunas temerarias, que desde el cine se han tomado literalmente
y han hecho pensar de manera caricaturesca en una figura que el Apocalipsis no nombra, como es el anticristo. El pasaje habla de la bestia. No se hace en este libro ninguna alusión al anticristo. Ahora bien, determina un número que debe ser decodificado para descubrir a quién se refiere en este símbolo que utiliza el texto. Por lo tanto, voy a proceder junto con lo que han dicho mi compañera Licey y con lo que va a decir luego Steven, a tratar de mirar algunas claves para comprender este bello pasaje y aplicarlo a nuestro contexto y a nuestra realidad hoy. Partamos del hecho, como bien lo hacía notar de Análisis, que es un texto para las primeras comunidades cristianas del siglo I. Por lo que es desde esta perspectiva que debemos estudiarlo y luego comprender el mensaje que nos trae. Pero que leerlo hoy no es lo mismo que señalar que es un texto destinado a describir realidades del siglo XX, sobre todo en un tiempo posterior al que fue escrito y al interés del tiempo para el que fue escrito. Como lo escuchábamos en el relato, voy a nombrar algunos pasajes, ¿sí? Algunos versos. En 13, 11, 12 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Si esta región donde está el vidente de Patmos está rodeada por agua, la tierra más cercana es Roma. Es el Mediterráneo, él está en el Mediterráneo como tal. Entonces es una referencia a una realidad, situación o persona que representa este territorio romano. Vuelvo y repito, no olvidemos que el dominio que tenía Roma sobre los pueblos del Mediterráneo era impresionante. Por lo tanto, esta bestia no se refiere a una persona del siglo XX. Algunos han dicho que es una predicción de Hitler o del Imperio estadounidense, haciendo unas lecturas milenaristas, unas lecturas acomodaticias y hasta peligrosas para infundir cierto miedo o temor. Esta bestia tiene una forma de hablar como dragón. Como se sabe, esta figura es la misma serpiente del Génesis, que se ha transformado, ha evolucionado en una figura mucho más peligrosa, con mayor fuerza, pero con la misma sagacidad para el engaño y con el mismo poder para causar muerte, dolor, destrucción, ¿sí? Y eso es lo que hay que empezar a leer, qué es lo que están viviendo las comunidades. Esta segunda bestia busca llevar todo el reconocimiento y la adoración de la primera bestia. Es muy sugestiva, es engañosa, tal como ocurre con la maquinaria de la propaganda. Ella seduce, convence, aliena, censura y silencia. Es una visión controladora, esclavizante, que quedan envueltos en una aparente verdad. Hay una falacia, un sofisma de verdad, de distracción que engaña, cautiva, además que es muy llamativa, que uno puede ser fácilmente ante ella. Este dragón tiene características de un poder dominador que se hace necesario resistir. Y vamos a mirar cuáles son. Primero, el poder del imperio como dominación. Señor, en latín, es domino domini. De allí la expresión dominación o dominador. Incluso domingo va a venir de allí, el día del Señor. Pero ya vamos a ver la diferencia. Y esta referencia de dominación en la filosofía política significa la imposición violenta del poder. Es limitar al otro sus derechos, sus capacidades, su posibilidad y su dignidad. El dominador es el Señor, el que ejerce el poder de un poderío violento que reprime. Por eso, como nos lo indican los autores que estamos siguiendo en ese trabajo, Domiciano se hacía llamar Señor y como muestra de su despotismo eligió un estilo arquitectónico, lujoso, desproporcionado. Al igual que Nerón, él se preocupó por engrandecer el imperio, pero sobre todo a costillas de minimizar la dignidad y al ser humano. Cristo es el Señor, pero no es el dominio, es el Kyrios. No es el que oprime, sino el liberador. Cristo no es dominador,
no es colonizador, es liberación, es misericordia que restaura y sana. Mientras el emperador es el domino, Cristo es el Kyrie. Por eso cantamos en la liturgia Kyrie eleison. Señor, ten piedad y sáname, restáurame y libérame. Es decir, es un cántico de esperanza. El Señor ten piedad es un canto de esperanza que reconoce el señorío de Cristo como Salvador. En cambio, el señorío del imperio es opresor, es diabólico, es decir, que divide. En cambio, el señorío de Jesús es misericordia. Segundo, el poderío del imperio es una fetichización y es idolatría. Fetiche significa algo construido por mano humana, pero al que se le otorga un poder que no posee. El imperio quiere ser llamado Señor, Dios. Desea que se le reconozca un poder que no posee, que no se merece, y que se le reverencie como único. Es decir, es un poderío ilegítimo, idolátrico y necrófilo. Esta expresión de fetichización trae idolatría, que como lo indica Sarabia, es toda expresión de injusticia y se olvida de la lucha por los pobres, por los oprimidos. Toda idolatría lleva a la muerte, a la injusticia. Carlos Marx va a señalar que el capital, por traerlo a una alusión, es el Moloch, ese dios idolátrico que vive de la vida del ser humano. Es decir, que el capital se hace poderoso cada vez que el ser humano se menosprecia y pierde su dignidad, queda esclavizado a su vida. Se ha constituido entonces el capital como modelo del Imperio Romano en su momento en absoluto que exige reverencia y fidelidad. 3. El miedo como estrategia política para asesinar la esperanza. La estrategia de los estados totalitarios, de los dominadores, es anular la esperanza del pueblo, generando miedo. Por eso utilizan al miedo, al terrorismo de Estado como estrategia política para someter a las comunidades. Esto lo hacía el imperio en su momento. Esta es la denuncia que está mostrando el vidente de Patmos en este pasaje de Apocalipsis 13, 11, 18. Por eso en esta figura notamos que la bestia no genera respeto, sino miedo. Los hombres obedecen tímidamente, obedecen temerosamente, y creen en lo que sale de su boca, porque engaña, porque cautive. De ella sale llamas que consumen y destruyen todo, todo lo hacen cenizas. La palabra del dominador acaba con todo. Es la soberbia del poderío que lleva a considerarse a sí mismo Dios del Olimpo. Es el fetiche que hablamos ahora. Se constituye en uno más que impide toda capacidad de diálogo, de confianza y de respeto, sino que su reverencia es a partir del temor y del miedo. Este mismo espectáculo esplendoroso de la divinidad es lo que quieren hacer vivir en el Coliseo romano, ese Coliseo que es el lugar de muerte, de asesinato, de sangre. Allí se decide la vida de los que debían llegar a la arena. Los que se llevaba a cabo no era solamente un juego, era la presencia de muerte en manos de un solo hombre, el César, el emperador, el domino opresor, represor, que tienen que resistir las comunidades del siglo I. Y solamente resisten poniendo su confianza en Cristo, en el Kyrios, en el Señor. Por eso el vidente de Patmos anima la esperanza. El Apocalipsis es un cántico de esperanza. Es el Evangelio, una nueva de la esperanza. Nuestra fe está en el Kyrios, en el Señor de la vida, en el Señor que triunfa sobre todo, en el Señor de la misericordia, del amor. Pero un amor que tiene que hacerse praxis, que tiene que hacerse realidad. Cuarto, este control del imperio político, económico y cultural. Nadie compra, nadie vende. Recuerdo cuando en el año de 1994 se abrió en Cali un almacén de grandes superficies, pero para poder comprar allí se debía tener un pasaporte. Los promotores del miedo decían que ese almacén era el anticristo, que era el cumplimiento de estos versos. Ingenuidades que atemorizan, pero con un interés muy profundo.
la manipulación de la conciencia. Incluso en ese momento se puso de moda los códigos de barra, decían que era la prueba de la marca de la bestia, con la que nos iban a marcar. Y entonces eso genera toda una sensación de miedo, de temor, que se manipula y entonces la gente recurre a comprar una salvación. Pero si volvemos al siglo I, podemos encontrar que Roma tenía un ejercicio de control estricto de manipulación política, económica y cultural en toda la región del Mediterráneo. Nada se movía si Roma no lo permitía. Había un control político y social. Finalmente, como ya sabemos, esa cifra del 666 no es más que un ejercicio de gematría, es decir, que los números representan letras y que ese se refiere al emperador y dominador romano Nerón César. Por lo que podemos decir que este libro y sobre todo este pasaje tan citado en la literatura de ciencia ficción no es una profecía ni un anuncio específico a un hombre del siglo XVIII, XIX, XX o XXI, sino que se refiere a una realidad específica que es la que viven las comunidades cristianas del siglo I. Con todo este panorama que hemos querido presentar hasta aquí, solamente podemos decir que es una representación de la maldad, una representación de esa figura del mar, del dragón, de la bestia, de los falsos profetas, que anuncian una imagen equívoca a los habitantes de la tierra para que muchos se puedan caer en sus embauques, así como cantos de sirena que nos llevan a un engaño pero que nos matan. El Apocalipsis entonces desenmascara estas acciones, sobre todo este pasaje que nos trae el vientre de Pasmos y nos ayuda a mantenernos en la fe y en la permanente actitud de discernimiento frente al poder imperial del pasado y también del presente. No como una cuestión mitológica, sino como una cuestión realidad política, ética y social. Es un libro que nos invita a reconocer en Cristo el único Señor, a quien se le rinde honor y gloria y alabanza, celebración y liturgia. Es necesario mantenerse en la unidad y no caer en la debilidad y el cansancio para no perder la fidelidad y la lealtad al Cristo resucitado, al Cordero Pascual. Estamos llamados entonces ante un seguimiento radical ante las situaciones de opresión e injusticia que se vivencian hoy. Es asumir la vida en Cristo y desde allí conservar nuestra esperanza. No es el Apocalipsis y este pasaje del 666 de la bestia, no es una cuestión para el miedo, ni la opresión, ni para poder manipular la conciencia y hacer dinero con ella. Es el llamado a trabajar y a resistir ante la injusticia. Que no nos engañemos ante los imperios, que no nos dejemos embaucar por las falsas promesas de libertad, que no nos dejemos engañar por las falsas políticas de seguridad democrática ni ninguna otra forma de opresión que quiere seguir asesinando y manteniendo temor en el pueblo. Vamos, Steven, ¿cómo vivimos el Evangelio? Como menciona mi compañero Palta, el texto del Apocalipsis es un libro que nos da revelaciones y unos escritos. Entre esos escritos y esas revelaciones son escritos de esperanza para un pueblo que está siendo oprimido. Estos escritos pues tienen relación con la simbología de la época y están, digamos, estructurados para poder ser comprendidos por ese pueblo que está en búsqueda de esa luz. Concluyamos pues que el Apocalipsis de Juan es heredero de una rica tradición literaria, teológica, que nace en el pueblo de Israel y que su pretensión como tal, o de que desde sus inicios desea generar en sus lectores la posibilidad de crear una conciencia crítica, una resistencia mental a un pueblo pues que está viviendo todas
¿cómo se lo puedo decir? Todos los atropellos, pues el Imperio Romano como tal. El estudio social e histórico del texto del Apocalipsis nos genera una composición de unas estrategias ideológicas, cuidado, para poder mantener al pueblo sumiso e intentar crear dentro de la población una masa controlable que no refute, que no genere pensamiento crítico y que simplemente vea todo como normal. Este estudio está apoyado en técnicas de propaganda política que ponen pues como en evidencia al Imperio Romano, que genera un poder articulado, unificado, que aparentaba pues un orden y una belleza, pero que este mismo orden y belleza no tenía miedo pues de llegar a tener que asesinar al que tuviera que asesinar y que no estuviera pues de acuerdo. Ese panorama es lo que toma el Apocalipsis para plantear una teología de esperanza y de resistencia. Este planteamiento pues es serio, es un planteamiento que inicia como una polis, es decir, trata de mover al hombre entre su razón como un hombre político, pero al mismo tiempo es un planteamiento teológico, es un planteamiento de una esperanza, de un Salvador. El Apocalipsis hoy, en la actualidad, nos da un mensaje que pareciera que se estuviera repitiendo lo mismo que sucedió cuando se escribió el Apocalipsis de Juan. En el Apocalipsis nos relatan historias de un pueblo imperante que está siendo sometido, que tiene pues injusticias y demás. En la actualidad, el Apocalipsis, el mensaje que nos daría es exactamente lo mismo. Vivimos una época política polarizada, una época que también está adornada de estrategias de belleza, de mostrar gobiernos y pueblos que supuestamente todo está bien, pero cuando se ahonda y se es crítico en la situación actual, nos damos cuenta de que estamos repitiendo muy parecido a lo antiguo, los mismos mecanismos de manipulación, los mismos mecanismos de enajenación, los mismos mecanismos de poner al pueblo sumiso, que no tenga la posibilidad de salir de esa postura. El Apocalipsis hoy en día nos traería entonces unos nuevos símbolos, porque el Apocalipsis tiene como contextualización símbolos. Los símbolos de ahora, pues sobre estos tiempos, serían precisamente los símbolos de la opresión, serán los símbolos de la indiferencia. Creo que el símbolo más grande que el Apocalipsis hoy nos podría mostrar es el símbolo de la indiferencia social que tenemos nosotros contra el otro que me rodea, el otro que me representa, el otro que está ahí y que yo no puedo perpetrar como tal. Un símbolo muy fuerte sería precisamente vivimos hoy en día en una nube creada por los nuevos mecanismos de dominación, la economía, y ahora nos permitimos enajenarnos nosotros mismos y esclavizarnos nosotros mismos para, entre comillas, establecer nuevos métodos de felicidad. Y eso es un nuevo mecanismo de manipulación, de tenernos ahí sumisos, no críticos y demás. El Apocalipsis actual nos traería como respuesta de esperanza no ser indiferentes, nos traería como respuesta de esperanza inclusive los estudios que estamos realizando, educarnos. La educación siempre sería la respuesta más fuerte y la resistencia más grande que podríamos tener. En conclusión, el Apocalipsis en nuestra época nos estaría dando un mensaje de resistencia. Ahora ya no tenemos un imperio opresor, pero sí tenemos sistemas políticos, sistemas economicistas que son opresores, que transgreden por completo al hombre, y este Apocalipsis actual y moderno nos estaría pidiendo la unión de un pueblo, de no ser indiferente con el otro, y nos estaría trayendo de nuevo una forma de prepararnos, de
educarnos, de ser críticos, de no tragar entero, y sobre todo el Apocalipsis en la actualidad nos estaría llamando a la resistencia, a no aguantar más, a la indignación, porque la indignación, entendámosla, es un método que tiene el ser humano sobre algo que transgrede precisamente al hombre, al humano, y que nos genera malestar. Al generarnos malestar es porque definitivamente estamos haciendo uso de nuestra razón y comenzamos a tener conciencia sobre lo que está sucediendo en la actualidad. Muchísimas gracias.